¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en esta gloriosa hora. Y vamos a estar buscando en la carta a los Gálatas. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor en el capítulo número 5 de Gálatas. Verdaderamente Dios es grande. Y Dios es bueno. Y Dios está en control de todas las cosas. De esta manera los niños van a estar saliendo con nuestra hermana Francelia. Y nosotros aquí nos preparamos para recibir la palabra del Señor. Aquellos que están visitándonos también pueden acompañar los niños de edad de 50 años para abajo. ¿Es verdad, mi hermana Francelia? No, de edad de 10 años aproximadamente para abajo. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros buscamos Gálatas capítulo número 5. Y vamos a estar meditando la palabra del Señor, versículo 1 al versículo 6. Cuando ustedes lo tengan, me lo dejan saber con un fuerte amén. Ya escuché como algunos 5, faltan unos cuantos más. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6. Y hacemos un ejercicio más, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Iglesia que va al cielo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico de todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dile al que está a tu lado: libres en verdad. Y pueden tomar su lugar. El Señor añada bendición a su palabra. Libres en verdad. ¿Saben que muchos dicen que son libres, pero no lo están? Hay muchos que profesan que están libres, pero no lo están. Me encontraba manejando hacia el trabajo en esta semana pasada y escuchaba algo que se estaba hablando en la estación de radio. Por eso es que les digo a cada uno de ustedes, cuando tengan la oportunidad, en vez de estar escuchando algo que no edifique, mejor busque algo que sí le edifica. Vaya a una estación de radio cristiana que le puede dar una palabra que lo puede edificar a cualquier hora del día. Me encontraba manejando hacia el trabajo y cuando estaba manejando hacia el trabajo estaba esta persona hablando y diciendo: verdaderamente es ser libre en el Señor constituye saber gozarse en el Señor. Porque muchos que no saben lo que es la libertad en el Espíritu de Dios, no saben lo que significa gozarse de una manera diferente a como el mundo piensa que se debe de gozar. Hay personas que la ven que están contentas, pero dependiendo cómo está su circunstancia. Cuando todo le va bien, lo ves con una alegría, con una sonrisa. Pero cuando están pasando por dificultades, por problemas o situaciones difíciles, jamás y nunca ves una sonrisa en su rostro, sino que ven una cara de limón reflejada en ellos. Pero estoy hablando de personas que conocen de Cristo Jesús. Las personas que no tienen a Cristo buscan la manera de poderse desahogar en medio del alcohol, la droga u otras cosas, porque están buscando un descanso o una liberación de aquella congoja o aquel sufrimiento que están llevando. Cuando estamos mirando la palabra en Gálatas, el apóstol Pablo comienza hablando de una manera que le dice al pueblo diciendo: estad pues firme en la libertad con que Cristo os llamó. Cuando estamos hablando de libertad, estamos hablando de reconocer quiénes somos. Yo le puedo preguntar a cualquier persona, y le digo: ¿de dónde eres? Y me van a decir puertorriqueño, y dicen 100% boricua. Hablo con algún otro, le puedo decir: ¿de dónde eres? Me dicen: del Salvador, y de pura cepa.
O me dice soy de México y pues ahí vamos. O sea, cada quien tiene manera, pero cuando le preguntamos, ¿sabes quién tú eres en Cristo? Ahí es cuando muchos comienzan a titubear. No, pues yo nada más llego a la iglesia. No, pues el pastor es el que hace las cosas. No, pues los líderes son acá. No, que aquí, que sí de allá. Pero no se dan cuenta de que todos tenemos una labor o un trabajo que desempeñar en la obra del Señor. Cuando dice el apóstol a los Gálatas, dice estar firme con la libertad con que Cristo te ha hecho firme, es para que comenzamos nosotros a reconocer que en un tiempo pasado estábamos en una situación en la cual pertenecíamos al mundo, no de Dios, de Satanás. Porque estábamos esclavizados en los deleites del pecado. Estábamos esclavizados al alcohol, o estábamos esclavizados al cigarrillo, o estábamos esclavizados en la droga, o estábamos esclavizados en la pornografía, estábamos esclavizados en las murmuraciones, en los chismes, los bochinches, estábamos esclavizados en cosas que verdaderamente jamás y nunca ha edificado nuestra vida. Y por eso Cristo Jesús tuvo que llegar a la cruz del Calvario, para que toda cadena fuera quebrantada y nosotros recibir libertad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos hay libres en esta tarde? Oye, como yo pensé que iba a escuchar más. Pensé que muchos hasta se iban a poner en piedras. ¿Saben que el que está libre tiene libertad? No hay que decirle alaba a Dios, porque hay libertad para alabar a Dios. No hay que esperar que le diga dedo, porque de su corazón fluye lo que hay en su vida. Y el apóstol Pablo comienza diciéndole de esta manera: mantente libre. ¿Saben que me dice a mí la carta de Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Porque Satanás vino para matar, robar y destruir. Me dice en Primera de Corintios, si no me equivoco, parece que no, Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que el que está escrito en Cristo nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Saben quién es el que se pasa señalándote y mencionándote tu pasado? No es Cristo, es Satanás. Es el que te dice constantemente: oye, pero es que tú eres un mentiroso, ¿cómo que ahora estás hablando de Dios? Es el que te dice: pero tú no levantaste tu mano para pegarle a tu esposa y ahora quieres levantar tu mano para alabar a Dios. Antes tú eras así. Antes tú eras asá. Antes tú eras un hijo del diablo. Pero es aquí que ahora son todas hechas nuevas. Satanás viene a traerte siempre el pasado para que tú no llegues a tu futuro. Siempre te trae a memoria los errores que cometiste para que tú no aprendas y sigas caminando de mejor manera. Hay personas que dicen, y la Biblia lo recalca, que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si no los dos terminan en el mismo hoyo. Ahora, ¿por qué Satanás trae venda a los ojos de muchos que son cristianos? Y digo que decirlo de esta manera, porque muchos todavía no han permitido que Cristo rompa toda cadena que hay en sus vidas. Hay un dicho americano que dice que todo el mundo, y lo estoy traduciendo, tiene un demonio. We all have a demon. No sé si han escuchado esa expresión en inglés. Y no se refiere que estás endemoniado. Lo que significa es que tienes cosas del pasado que todavía tú no has podido soltar o has querido soltar. Y estas son las que a cada momento te andan esclavizando y no permites que tú crezcas en lo que Dios quiere hacer contigo. Por ello, cuando comenzamos a buscar de Dios, cuando comenzamos a caminar en Dios, comienzan las cosas del pasado a llegar una vez a tu camino para hacerte tropezar y que tú no te vuelvas a levantar. Déjame decirte algo por si no lo sabía. Es fácil caer, pero cuesta volverse a levantar. Te lo digo porque es cosa que yo mismo he podido lo he vivido, lo he podido presenciar en mi propia vida. Que hay cosas que a veces tú quieres hacer y perdona que te lo diga, pero ¿quiénes de aquí son seres humanos? Son hombres comunes y corrientes. ¿Verdad que todos? Levante la mano el que no comete errores. Ok, levante la mano el que nunca se enoja.
Levante la mano el que nunca dice una mentira. Porque todos, creo que todos fallamos en algún momento. Y me da risa porque mi hermano Gustavo siempre lo estamos mirando que se está riendo. Hasta se ríe solo. Pero también yo sé que le da coraje. Lo que pasa es que no lo saca para afuera, lo deja por dentro. Pero vemos personas que como seres humanos tenemos altas y bajas. Y hay ocasiones que cuando tú estás en tus bajas y alguien viene a hablarte, a veces tú no puedes detener y te tomas en contra de esa persona que viene a hablar contigo. Te la desquitas con esa persona. Y no es porque la persona haya venido, sino por cómo tú has estado. Por eso cuando el apóstol Pablo dice claramente a los Gálatas, dice, estás libre con la libertad que Cristo te ha hecho libre. Es para que tú aprendas que nosotros tenemos que reconocer que todos tenemos nuestras debilidades. Tenemos que reconocer que no somos los santos héroes, que todos tenemos errores y que todos fallamos. Pero ahí está el problema. Que muchos piensan y muchos se quedan por cuanto yo sé que yo fallo, pues está bien que yo siga fallando. Atente a pan y no comas queso. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Porque tú sabes que estás fallando en esa área, entonces ¿por qué te metes ahí? Si tú sabes que no puedes estar en esta, o sea, vamos a poner un ejemplo, porque yo sé que este es el ejemplo más común que se ve. Hay un programa de televisión que se llama Las Novelas. Y el mismo título le dice que no las veas, no velas. Pero ¿qué sucede? Que en las novelas siempre hay el actor principal, que es el galán, es el papi chulo. Y ese donde quiera que va siempre cae bien. En la novela hay uno que es el malo, el que siempre le hace la vida imposible al papi chulo. Ahora, en la novela te das cuenta de que siempre está la princesa, está la modelo y tal Betty la fea. Estoy hablando yo, las que se pasan mirando novelas saben lo que te estoy diciendo. Por eso te digo que no las veas. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? Que en medio de ello hay personas que están vamos a decirle los periodistas. Son aquellos que tienen siempre sus oídos, como dicen en Puerto Rico, como el radar de Arecibo. Y están recibiendo todos los mensajes, pero no para irse de rodillas a orar, sino para ir a comunicar lo que están escuchando y a veces de vez en cuando le añaden. Nosotros hemos jugado aquí el jueguito del mensajito. Pero el jueguito del mensajito lo utilizamos con porción bíblica, usamos un versículo bíblico. Y nos hemos dado cuenta que hemos tenido hasta 10 personas y comenzamos con el versículo bíblico. Empieza aquí. Pero cuando termina acá, no fue lo que dijeron al principio. Hay personas que sufren de ese problema de la audición y como quiera siguen metidas en ese problema. Estoy haciendo un ejemplo nada más. Porque la persona que sufre también, que le llama la atención el alcohol, y sabe que no puede estar cerca del alcohol porque nada más siente el olor y le llama la atención. Entonces, ¿por qué te vas con aquellas personas que están tomando si sabes que te está trayendo el problema? O la persona que está sufriendo con la adicción de la droga, sabe que no puede estar cerca de la droga porque quiere separarse de la droga, pero está con los amigos drogadictos. Yo no sé por qué me meto yo en este problema. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el apóstol le está hablando a las Gálatas que tiene que reconocer, que tiene que saber que tú tienes una debilidad. Y si tú sabes cuál es tu debilidad, también el diablo la sabe. Y el diablo va a buscar la manera de poderte hacer caer porque no te quiere que te levantes. Porque déjame decirte algo. Satanás sabe la capacidad que tú y yo tenemos en el reino de los cielos. Y saben que hay personas que pueden venir al conocimiento de la palabra y ser utilizados por parte de Dios para alcanzar las almas para el Señor, pero Él no quiere que tú te levantes. Hay personas que no saben la capacidad que tienen por cuanto siempre están pegadas al pasado.
ya tengo varios domingos que les he estado hablando de este tema y no sé por qué el Señor no me permite salirme de aquí. Porque Dios quiere que este año 2025 sea un año diferente para tu vida, para tu familia. Saben que yo no sé de ustedes, pero yo creo que con todo el corazón que ya yo estoy cansado de lo mismo. Necesitamos algo nuevo, algo diferente, y para ello tenemos que buscar la manera de trabajar que a Dios sea agradable. Tenemos que vivir una vida diferente. No podemos ser lo mismo que éramos ayer como seguimos siendo hoy. El apóstol Pablo les hablaba fuerte a los Gálatas, y yo digo que a mí me gusta como el apóstol Pablo habla. Y yo digo, yo quisiera ser como el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo digo, Señor, guárdame. Porque el apóstol Pablo sufrió hambre y yo no me gusta pasar hambre. El apóstol Pablo terminó en la cárcel. Yo no quiero estar en la cárcel. Dice que el apóstol Pablo sufrió un castigo de latigazos. Yo no quiero sufrir eso. Aunque déjame decirte que como pastor he sufrido castigos, he sufrido golpes, pero no golpes físicos. A veces las palabras hieren más, ¿sabes? Pero el apóstol Pablo les hablaba porque les amaba y no quería que ellos siguieran viviendo una vida bajo esclavitud. Saben que cuando comienza hablando dice claramente, la circuncisión de nada sirve. Y yo me llamaba la atención porque digo, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Ok, el apóstol Pablo cuando hablaba al pueblo de Israel, le estaba hablando a los judíos, porque había un problema grande, que querían que el pueblo se convirtiera a Cristo y le predicaba a los gentiles. Cuando le predicaba a los gentiles, sabemos que la palabra dice claramente que los gentiles no podían participar, pero la puerta había sido abierta para todo el que recibiera. Pero ellos querían que vivieran su vida, los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos, que vivieran como vivían ellos. Querían que el pueblo que estaba aceptando a Jesús como Señor y Salvador vivieran una vida como ellos estaban acostumbrados. A esto tú y yo le podemos llamar religiosidad. A Cristo no se le sirve por religión. A Cristo se le sirve con una relación personal con Él. Y el pueblo estaba hablándole, o sea, le decía claramente, si tú crees que practicando el judaizante, o sea, el judaísmo, circuncidándote, vas a llegar al cielo, quiere decir que tú tienes que obedecer también la obra, tienes que obedecer la ley. ¿Saben que hablando literalmente la Biblia tiene más de 500 leyes de cómo debía de vivir el pueblo? Más de 500. Lo que sucede es que a nosotros solamente nos enseñaron 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ella. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guardar el día de reposo, que yo creo que nosotros como hispanos somos los que menos la guardamos porque estamos trabajando los 7 días de la semana. Después dice, honra a tu padre y a tu madre. Y muchos honramos a nuestro padre cuando lo vemos de frente y a las espaldas ni los cuidamos. Dice, no matarás, no hurtarás. Y hay veces que nosotros no matamos físicamente, pero estamos matando a nuestro hermano cuando le estamos hablando mal de él. No robarás, y a veces a Dios le estamos robando porque le robamos los diezmos y las ofrendas. Ay, Señor, perdóname. O sea, no codiciarás, no envidiarás, no levantarás falso testimonio. Son los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Pero aquel que quiere vivir como religioso necesita guardar los mandamientos. ¿Cuántos lo están guardando? Yo prefiero no vivir bajo la ley, yo prefiero vivir bajo la gracia. Porque si yo cometo un error, Cristo está dispuesto a perdonarme. Pero la ley no. La ley tú la rompes, tú tienes que pagar por ella. Déjame decirte en esta tarde, porque hay muchos que a veces les gusta vivir como religiosos. Solamente quieren apantallar, quieren aparecer. Si tú quieres aparecer, más te vale que comiences a vivir la vida como te lo dice la ley. Para que entonces puedas tratar de encontrar gracia delante de Dios y puedas alcanzar la salvación. Pero déjame decirte algo. La Biblia a mí me dice claramente que por muchos años trataron, pero no pudieron. Por eso fue que Jesús tuvo que llegar a la cruz de Calvario, para poder quebrantar la ley. En otras palabras, para que la ley no tuviera poder sobre los hijos de Dios, sino que la gracia pudiera tomar poder sobre nuestras vidas. Yo quiero que tú comiences a entender y a comprender lo que Dios está hablando a través del siervo Pablo en este capítulo. Porque el apóstol Pablo les hablaba. Pero como he dicho en muchas ocasiones, hay muchos que en estos tiempos que vivimos traen el espíritu del lagartijo. Le entra por una oreja y le sale por la otra. Y no le llega nada a su corazón.
Pero ¿sabes qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Son que tú tengas el espíritu de lagartijo un día del Señor, te va a aplastar ese lagartijo para que la palabra llegue al corazón. Tengo que hablarte así de muchas ocasiones para que podamos nosotros comprender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. El pecado nos separa completamente de Dios. Dice la palabra que alma que pecare, esta morirá. O sea, el pecado no entra al reino de los cielos. No entra. Para entrar a la presencia de Dios tenemos que vivir una vida en santidad. A mí me dice la palabra de Dios que no había otro hombre como el rey David. Un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, nosotros que podemos estudiar, hemos estudiado, hemos mirado la palabra, la historia del rey David, nos damos cuenta que no era un hombre perfecto. Era un hombre que cometió adulterio, asesinó, se puso orgulloso y tenía un coraje que al que se le metía en el medio se lo llevaba también. Tenía un temperamento fuerte. Pero sin embargo la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué la Biblia le llama de esta manera siendo como David era? Porque David venía delante de Dios y se humillaba y reconocía que necesitaba de su presencia. Que él estaba donde estaba porque Dios lo tenía ahí con un propósito. Y cada vez venía delante de la presencia de Dios y se humillaba. Lo podemos leer como dice el Salmo 51 claramente. Perdóname, Señor amado, perdóname. Estoy parafraseándolo. Aquellos que yo sé y aquellos que todavía tampoco sé. David se humillaba delante de Dios. Saben que muchos sabemos nuestros problemas y nuestras debilidades, pero no se las queremos entregar tampoco a Dios. Sabemos que estamos batallando en ciertas áreas y mejor no queremos hacerlo fuerte, pero no queremos soltarlo. No queremos decir, Señor, ayúdame. Saben que la palabra de Dios dice claramente en la carta a los Romanos, si no me equivoco, que con los labios se confiesa, pero con el corazón se cree. O sea que los labios delante de Dios, la oración eficaz, cuando se reconocen nuestras debilidades, Dios tiene poder para levantarte de donde estás. Él tiene poder para sacarte de la vida que llevas. Porque es cuestión de creerle a Dios. Es cuestión de comenzar a reconocer que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar nada. Si nosotros pudiéramos por nuestras fuerzas, no tuviéramos necesidad de Dios. Te lo digo en serio. Si tú y yo pudiéramos por nuestras propias fuerzas, no necesitábamos de Dios. Pero reconozcamos que no podemos hacer nada. No metemos una pata, metemos dos y cuidado si hasta las 5 patas. A cada rato cometemos errores. Y es más, te garantizo que mientras estamos aquí en estos momentos, estamos escuchando la palabra, hay quienes en estos momentos están pensando en el restaurante chino. Porque está pensando en los frijoles, en la comida, mientras Dios le está diciendo, arrepiéntate. A ver si les gustó, ¿verdad? ¿Cuántos estaban pensando en eso? O ya están mandando mensajitos. Oye, después de la iglesia, cuando el pastor termine, vámonos a comernos juntos. ¿Ok? Esa tecnología, ¿verdad? Es que Dios es tan grande. Es que Dios nos ama tanto que nosotros tenemos que reconocer que sin Él no podemos hacer nada, pero en Él podemos ser victoriosos. Dice en Romanos claramente en 8:27, si no me equivoco, porque somos más que vencedores por aquel que venció en la cruz del Calvario. O sea, tú y yo tenemos victoria en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzar la libertad desde que el apóstol Pablo está hablando para que nosotros podamos vivir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios? Uno, reconoce tus debilidades. Reconoce de qué área es la que tú necesitas la ayuda de parte de Dios. Dos, no tan solamente se trata de reconocer, se trata de cambiar. Aquí te va, este soy yo por si acaso, yo. Esta semana que pasó, tuve que ir al hospital porque tuve que irme a hacerme la prueba de la sangre porque ya el viernes me toca tener mi cita anual con mi doctor de cabecera. Y una de las cosas que el doctor de cabecera me ha estado diciendo es: una, tienes que perder peso. Dos, tienes que cuidar lo que estás comiendo. Tres, te toca bajar la presión. Cuatro, necesitas bajar el colesterol. Y número 5, tu sangre hereditaria por parte de tu familia dice que está fuerte en la diabetes. O si tú no comienzas a cuidarte,
puedes ser diabético. Tengo que ser honesto. Yo tengo que mirar también las generaciones que vienen generacionales. El doctor de cabecera me lo estaba comentando. Esta semana fui a hacerme la prueba de la sangre. El viernes tengo que ir a ver a mi doctor. Y ya yo sé lo que me va a decir. ¿Te fuiste a hacer ejercicio? ¿Estás cuidando lo que estás comiendo? No, espérate, si yo cuido, tengo que cuidar porque tengo que ver lo que me estoy comiendo. O sea, porque sabemos nuestras debilidades. Tenemos personas que nos dicen de que necesitamos ser levantados o restaurarte de todas ellas. Pero hacemos caso. Y ahí vi que a muchos de los que siempre sonríen, hasta se le quitó la sonrisa. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo, cuando está hablando a los Gálatas, le decía: reconoce que necesitas ser libre. Reconoce cuáles son tus debilidades. Apártate de esa debilidad para que entonces puedas caminar mejor. Si nosotros queremos ser personas que agradan a Dios, tenemos que saber que nuestra debilidad jamás y nunca podemos vencerla por nuestras fuerzas. Tenemos que entregárselas a Cristo. Ahora, dice Santiago que nadie puede decir que ha sido engañado o tentado de parte de Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia hemos sido tentados. Gálatas 1, 4 y 5 parece que eso lo está diciendo. O sea, tú tienes que reconocer que si es algo que tú sabes que estás batallando, aléjate. No te creas el Superman, porque aún a Superman le llegó la cristonía o como quiera que se llame esa piedra. O sea, todos tenemos la debilidad y podemos fallar. Si tú quieres mantenerte firme, apártate de esos lugares para que entonces puedas recibir la victoria que Cristo tiene para ti. Ahora, no trates de vivir de apariencia, porque Cristo tarde que temprano nos revela. Dice que todo lo oculto tarde que temprano sale a la luz. Nosotros no podemos pretender que estamos bien, porque tarde que temprano va a salir quien verdaderamente eres. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocerlo para que podamos emprenderlo en nuestra vida y podamos ser hombres que verdaderamente saben gozarse su vida en la libertad que Cristo le ha dado. Pueden estar en cualquier lugar. Es más, cuando Dios te ha libertado completamente y tú has puesto de tu parte, tú puedes entonces ir a los lugares de donde Dios te sacó y poder predicar el evangelio. Pero ¿saben qué? Ya te fortaleciste en el Señor. No trates de llevarlo cuando todavía somos bebeses, porque entonces vamos a salir avergonzados. Saben que Dios ha sido más que bueno, y Dios sigue derramando de sus bendiciones, de su gracia constantemente. Y a mí me gusta cuando Dios me tiene que dar mis cachetadas, como dicen en México. Dije Dios por si acaso. Dije Dios por si acaso. Porque cuando Dios te da tus cachetadas, es porque Él reconoce que tú estás fallando en un área y te quiere llamar la atención para que te regreses. Porque al que Dios ha tomado por hijo, lo corrige. Pero hay quienes, como dicen por allá, son bien masoquistas. Porque mientras más el diablo le da, más lo buscan. Y nosotros tenemos que saber que Dios quiere que nosotros seamos personas que verdaderamente, donde quiera que se paren, somos hijos de un Dios viviente. No tan solamente en la iglesia, porque déjame decirte que en la iglesia todos levantan la mano y todos son santos. Pero cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás a solas que nadie te ve, ¿acaso Cristo sigue diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia? Porque Dios nos conoce en todo tiempo. ¿Saben que todavía es el tiempo en que muchos seguimos teniendo problemas en esta área? Porque pensamos que somos santos, pero verdaderamente a todos les llega su día. Todos nos llega el día. Ahora, si en esta tarde vamos a poner... ¿A cuántos les gustan las películas? Levanten la mano. ¿Cuántos les gustan las películas? Levanten la mano. Mira cuántos mentirosos hay. Porque yo sé que todos miramos televisión. Si te pusieran en la pantalla y te ponen por título La vida de mi hermano Sandro, y comienza a proyectar y comienza a las 8 de la mañana cuando apenas se despierta, y dice, en vez de ponerse a orar, me busca la taza de café.
Y antes del pan de día se busca el pan hecho en la tienda. Mira cara seria tiene allá atrás. Imagínate que Dios pusiera que la pantalla de la vida de cada uno delante. Y que la cosa es esta. Por si no lo sabías. Cuando estemos en la presencia de Dios delante del gran trono, ahí se va a revelar cómo éramos delante de todos para los que lo vean. Tus hechos a presencia de otros y aún los pensamientos que en la que está a tu lado los conoce. Todo va a ser revelado. Yo no sé, pero a mí me da temor en muchas ocasiones pensar esta parte. Porque si Dios permitiera que mi mente corriera y que todos vieran, estaríamos en una iglesia bendecida. Porque todos estaríamos dándole a Dios lo que a Dios le pertenece. Y no estaríamos buscando mentiras ni diciéndole al pastor, es que no pude. Es que se me enfrentaron tantas cosas delante que no pude llegar. Y la película dice, es que estaba viendo movies. Es que pastor no me siento bien. Es que estaba torcido cuando estaba sentado. Si vieran la película que a veces yo digo, Señor, revélame para que, no digo, mejor no me reveles porque entonces me voy a poner de mal humor yo. Si nosotros a veces pensamos y buscamos las cosas a como Dios las quisiera ver, nos meteríamos en muchos problemas. Yo creo que por eso que Dios dice la palabra que Él derrama sus dones para edificación de la iglesia. Dice que está el don de discernimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría, el de sanidad, el de milagros, profecía, el de fe, el de lengua, interpretaciones de lengua. Yo digo, Señor, gracias que tú no permites que todos estos estén sobre una persona. Porque imagínate que esté todos los dones sobre una sola persona. Cuidado que en un descuido no se infle como la rana. Porque somos seres humanos y cometemos errores. La libertad que Dios te ha dado es para que tú te deleites en todo lo que Dios está haciendo por ti y por mí. La libertad que Dios te ha dado es para que no vuelvas a buscar y caer esclavo en las garras del infierno, sino que aprendas a caminar sabiamente delante del Señor. La libertad con la que Dios te ha dado es para que tú le digas a otros, Dios también te puede cambiar a ti, así como me ha cambiado a mí. Dios puede darte una esperanza, así como me ha dado esperanza. Porque Dios es grande y maravilloso. El apóstol Pablo le decía, si tú quieres vivir como religioso, vive como religioso. Pero como quiera, eso no llega al cielo. La fe en Dios, en Cristo, te puede llevar a la presencia del Señor. Ese es el único que marca. Pero para ello necesitamos reconocer cuando también estamos fallando o si hay alguna área que todavía no la hemos entregado delante del Señor. Tenemos que reconocer que tiene que haber un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es aquel que dice ya no vuelvo más y no regresa atrás. Porque hay muchos que dicen ya no lo vuelvo a hacer. Pero cuando se descuida uno, ahí regresaron otra vez. Es más, te lo voy a poner de la manera más fácil para que me la entiendas. Dios a muchos los ha bendecido de una manera en que ya Dios les está permitiendo salir fuera de deudas. Ya no más deuda, ya no más tarjetas de crédito, ya no más pago de carro, ya no más pago de casa, o sea, libres de deuda. Pero ¿por qué entonces cada rato le pica la billetera? Porque se quiere ir a gastar dinero. Porque Satanás sabe que si tú sacas la primera tarjeta te vas a seguir una tras de otra, tras de otra. ¿Saben que te traigo algo sencillo, lo que es las deudas? Pero a mí me dice la escritura que el que debe se hace esclavo. Porque tiene que trabajar para pagar sus deudas. Y muchos en muchas ocasiones hasta pierden la paz y la paciencia por las deudas. Si Cristo te ha hecho libre, libérate completamente aún de las deudas. Si no tienes el dinero, mejor no lo compres. Porque meterte en deudas, bueno, no sé por qué te hablo de esta manera. Porque yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos tarjetas de crédito, ¿verdad que sí? Y si no, pues préstemela una, por favor. A ver qué hacemos. Pero
tenemos que confesar nuestros pecados, necesitamos confesar nuestras debilidades, necesitamos salir de aquellas áreas que nos están esclavizando y reconocer que solamente con el poder de Cristo podemos alcanzarlo. El hombre falla. El que me diga, no, pues yo voy con el pastor para que él me ayude, ¿saben que te metiste en peor lugar? Porque yo soy un ser humano como tú y como cualquier otro que también falla delante de Dios. Y el día que tú pienses que yo soy el que te puedo ayudar, a lo mejor es el que te va a meter más en deuda. Alaba. Alaba. Necesitamos un reconocer. Necesitamos cambiar. Necesitamos la transformación en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos constantemente decir, Señor, límpiame, lávame, purifícame. Y si en algo te estoy fallando, hámelo reconocer para yo no volverte a fallar en esa área. O sea, libertad significa algo completo y no volver a caer en aquel ámbito del cual Dios te ha sacado. Como dije, muchos se piensan que son los superhéroes y sin darse cuenta siguen cayendo en el mismo hoyo. Se trata de levantarse y mantenerse firme en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, firmes en la libertad con la cual Cristo te ha hecho. El diablo no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. No tiene. Pero tú y yo le damos el derecho cuando comenzamos a serle desobedientes a Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Acércate al Señor y vas a ver cómo Dios va a marcar diferencia en tu vida. Pero es cuestión de seguir aferrado a su promesa para que nada te aparte. Y si tú sientes que te estás deslizando, aquí te va. ¿Saben cuál es el peor, pero también el mejor consejo que te puedo dar? Si tú sientes que estás fallando, ve y habla con alguien que está cerca de ti y dile cuáles son tus problemas para que esa persona te esté velando y cuidando constantemente. De esa manera tú sabes que hay alguien que te está velando y te está cuidando y no vas a ir de regreso atrás. A eso en inglés le llaman accountability, o sea, siendo sujetos a ya se me olvidó hasta la palabra en español. Pero cuando tú vienes de esa manera, tú tienes una persona que tú le estás dando cuenta, rindiéndole cuenta de las cosas que estás haciendo, las cosas que te faltan. Y también cuando sabes que estás fallando. Hay muchos que les gusta decir las cosas buenas. ¿Cómo te va? Bendecido. ¿Cómo te sientes? Bien, victoria. Aunque estés muriéndote por dentro. Pero ¿por qué no le dices cuando tienes debilidades para que te ayude a orar? ¿O por qué no le dices cuando estás teniendo un problema que no te atreves ni siquiera a veces decírselo ni a tu esposa ni a tu esposo? Porque tienes miedos entonces que te estén juzgando. O porque sabes que si te lo dices te van a estar cuidando. El diablo te está velando en todo tiempo porque viene para matar, para robar y destruir. Pero el Hijo del Hombre vino para traer vida y vida en abundancia. Y nosotros somos un pueblo en delante del Señor. Somos un cuerpo. Y como cuerpo tenemos que darnos cuenta. Tenemos que decir claramente: fortaleceos, orar, exhortar, pero también levantar. ¿Saben qué dice en Hebreos capítulo 10? Dice claramente que nosotros no nos dejemos de congregar como otros tienen por costumbre. ¿Saben por qué? Porque cuando tú llegas a una iglesia, llegas a una congregación, la gente va a llegar, te va a ver como tú llegaste. Tengo que decirlo. No que llegaste de bien pim pim pim, pero tu rostro deja saber cómo tú estás. Y aquellos con los que tú convives, con aquellos que tú estás cerca, saben y pueden decir: ¿sabes qué? Mira, hay algo que te está pasando. ¿Qué tienes? O te van a decir: ¿dónde te metiste? ¿Dónde andabas? Porque ya tenemos tiempo que no te vemos. Y por no querer dar cuenta, mejor muchos se siguen quedando fuera. Mira cuántos están mirándose uno para los lados, ¿no? Hablando en serio, por eso es que nosotros tenemos que congregarnos, porque somos una familia. Y nosotros tenemos que estar cuidándonos los unos por los otros. La familia está para fortalecer. Es verdad que en la familia están como los hermanos, que a veces están como perros y gatos. Dentro de la iglesia no hay excepción. Hay veces en la cual hay, entre uno y otro hay malos entendidos. No tengo que decir. Pero ¿sabe qué? Seguimos siendo una familia. Y si nosotros no podemos ponernos de acuerdo aquí en la tierra,
¿cómo nos podemos poner entonces de acuerdo allí en el cielo? Aquí es donde practicamos, aquí es donde nos deleitamos, aquí es donde nos fortalecemos, aquí es donde nos exhortamos, para que cuando lleguemos delante de Dios no tengamos nada oculto. Por eso dice claramente: mantente firme en la libertad con la cual Cristo te ha hecho firme. Y sigo una vez más con el mismo tema: hay que saber ser libre, y libre en verdad, no como otros pretenden, pero sabiendo que Cristo nos ha hecho libre en su nombre. Amén. Amén. No me miren con esas caras tan serias, por favor. Es más, voy a traer pasta de diente Colgate para sacarle una sonrisa. ¿No? Ok, pongámonos en pie. Y mientras nos ponemos en pie, vamos a orar en estos momentos. Voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Padre, te damos las gracias en esta gloriosa hora, Señor, por lo bueno, maravilloso y misericordioso que tú eres, oh Padre mío, con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú conoces nuestra vida mejor que nadie. Tú conoces, oh Dios, nuestras virtudes, pero también, oh Dios, nuestras deficiencias. Tu palabra declara, Padre mío, que nada podemos ocultar delante de ti. Venimos ante tu presencia en esta hora, Padre, para darte las gracias por tu palabra, Señor. Pero también, oh Dios, por cuanto tú nos amas, también tú nos exhortas. Por cuanto tú nos amas, oh Dios, tu palabra también nos redarguye. Por cuanto tú nos amas, oh Dios, tú sigues instruyendo para que seamos, oh Dios, obreros perfectos delante de ti. Padre, ninguno de nosotros estamos exentos de fallarte. Constantemente cometemos errores, oh Dios, delante de ti. Pero, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Tu palabra, Señor amado, nos dice claramente: si en algo hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Tu palabra también nos enseña, Señor, que tenemos a uno que fue probado en todo y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, tu palabra habla acerca, mi Dios, de lo que es ser libres, oh Dios. Saber, oh Dios, reconocer que tú nos has hecho libres, por lo cual es un tiempo para deleitarnos en tu presencia y todo lo que tú nos concedes, Padre. Pero no, Señor amado, para ir a hacer cosas, oh Dios, indebidas delante de ti. Guárdanos y fortalécenos, Padre, para que podamos llevar una vida que sea agradable completamente ante tu presencia. Una vida, Padre mío, que refleja verdaderamente que tú eres el Rey y Señor de nuestros corazones. Que tú fuiste el que perdonaste nuestros pecados. Que tú has sido el que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y que, Padre, ahora nos toca a cada uno de nosotros vivir una vida, Padre, agradable delante de ti, Señor. Yo sé que, Padre, en esta tarde tú has hablado a cada uno, Señor, de acuerdo, Padre mío, como tú sabes que necesita escuchar. Cada uno, Señor amados, necesitamos un cambio. Fortalece, Padre mío, nuestras debilidades. Tu siervo Pablo dice claramente que había sido puesto un aguijón en su cuerpo para que reconociera, Padre mío, que no era por su fuerza, sino por tu gracia. Padre, lo que hemos alcanzado ha sido por tu gran misericordia. Y lo que queremos lograr, Dios amado, es para tu honra. Señor amado, te presento a tu pueblo en esta hora, mi Dios. Ministra cada corazón de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a tu palabra para cada vida, mi Señor. Mientras los hermanos, Padre, nos llevan en un cántico, Señor amado, el altar está abierto para aquellos, oh Dios, que sienten en su corazón que necesitan oración en estos momentos. Para aquellos que dicen en su vida, saben que ya no quiero lo mismo, no quiero vivir igual, ya no quiero seguir cometiendo los mismos errores. Yo necesito fuerzas. Yo necesito de este Jesús que están hablando en este lugar, en esta hora, porque yo quiero ser libre completamente delante de Dios. Tú tienes el poder para quebrantar todo yugo, Padre. El altar está abierto. Pasa a este lugar.
Estaremos orando ya breve, pero Dios toma el control, Señor, sobre cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús.